Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya nos vamos a conectar con él, es nuestro columnista, cada 15 días nos encontramos con su comentario de política, de la revisión de la contingencia y claro, ustedes piensan que estamos a fin de año, muy cerca de las fiestas y que el tema político ha decaído. No ha decaído, sigue en alto y con diferentes capítulos cada día. Bueno, para conversar de ellos es que ya estamos en contacto con Lucas Serrano, nuestro cientista político. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Lucas. Hola, ¿cómo están? Buena semana, buen día. Para ti también. Ojalá que no haya sido uno de los usuarios del Biotren, porque ahí están peleando con el traslado. No, por suerte vivo al otro lado del río. Sí. Pero bueno, sí, es complejo el ¿Estamos en momento. modo navideño en política? Parece que no, nada. Parece que no, quizá el viejito Pascuero nos regale un acuerdo antes que se cierre el año. Yo lo veo difícil. Creo que sí, a lo menos se está decantando en algunas posturas claras. Básicamente, yo creo que hoy día hay dos grandes discusiones, una más fuerte que otra. La primera tiene que ver con si esto es 100% electo o tiene comisión mixta. Si tiene también aparición de expertos, además de personas electas. Obviamente también hay algunos que proponen algo 100% técnico, designado por el Congreso. Creo que esa va a ser un poco más difícil. Y por el otro lado está la discusión de si hacemos un plebiscito de entrada nuevamente, que ayude incluso a dirimir esta situación, o vamos directo al proceso. Entonces, nuevamente nos encontramos en una posición súper fuerte de stand-by, porque ya estamos llegando a puntos donde las fuerzas no se quieren mover más allá. Y obviamente, desde un punto de vista de análisis, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es, obviamente, aprender de el proceso anterior, porque más que más el proceso anterior fracasa, termina con un rechazo al texto, al texto. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, creo yo, porque últimamente estaba pensando harto en una definición de locura que daba Einstein, y Einstein decía que hacer lo mismo y esperar resultados distintos era precisamente locura. Entonces, si es que nosotros, más allá de los mecanismos formales, sino el espíritu del proceso sigue siendo el mismo con el cual se hizo todo el proceso anterior, es muy probable que tampoco lleguemos a buen puerto con este proceso. Y ahí, Lucas, también, ¿cuál es la disposición que hay precisamente también entre hoy día los que están conversando, partidos políticos y parlamentarios, respecto a poder generar un acuerdo? Porque pareciera que en algunos otros puntos se avanzó, pero finalmente el tema de el órgano o las características que va a tener este órgano redactor, pareciera que siempre día a día que se reúnen es lo mismo, ahí no hay avance, ninguno ya se quiere mover, entonces salen ideas nuevas. Pero nadie se quiere mover de su postura, entonces ¿cuáles son así? No, evidentemente es muy difícil llegar a un acuerdo. Si yo digo una cosa, tú dices otra, y ninguno de los dos quiere ceder o generar un punto medio, porque pareciera que nada. Bueno, ahí es donde uno llega a ese famoso punto muerto, en las negociaciones, que creo que ya estamos llegando más o menos a una situación así. No hemos tomado nuestro tiempo, ya se llega a los 100 días casi, pero finalmente es como planteas tú muy bien, ya llegamos a un punto donde hay ciertas convicciones que pueden ser por un tema ideológico o por un tema también de resquemor que no se está dispuesto a transar. Y yo creo que una de esas es el proceso de si es el órgano electo o es mixto. Hay un grupo que está muy representado en más parte de su progresismo que para ellos cualquier cosa que tenga que ver con mixta les parece complicado y no van a avanzar hacia eso por temas de legitimidad, etcétera. Sin embargo, hay otros grupos que bajo la misma lógica y debido a la experiencia del proceso anterior, y no olvidemos que uno de los principales análisis que uno hacía posterior al proceso constituyente era una mala evaluación de los constituyentes, incluso a ratos como uno de los principales culpables del voto del rechazo, más que el contenido mismo, es precisamente incluir un órgano de expertos que aparejen este proceso a un grupo designado de votantes. Y obviamente está complejo. Por otro lado, hay algunos que plantean que por lo mismo vámonos a un proceso de entrada.
vamos a un proceso de entrada que sea la población la que dirima, si queremos un órgano mixto, a propósito de los datos que salieron ayer en la Academ, o que nos vayamos a un órgano colegiado, que sea un órgano electo 100%. Hay otros que dicen que es un proceso totalmente innecesario, que vamos a gastar plata, que vamos a gastar tiempo en una elección, pero al punto de que si nuestras fuerzas políticas no están pudiendo llegar a un acuerdo, que hoy día es un escenario, lo hemos conversado antes, mucho más complejo de hacer acuerdos que lo que era el 15 de noviembre, parece ser que puede que terminar recayendo la decisión en el pueblo soberano que somos nosotros. Lucas, ¿en qué momento avanza este punto muerto, sobre todo pensando que hay grupos, por ejemplo, que no están 100% dentro de la discusión, pero tienen mucha influencia? Por ejemplo, ayer causaron muchas reacciones estas propuestas de Amarillos por Chile. ¿Qué es Amarillos por Chile en este proceso? Porque en el fondo, antes, en el proceso anterior, hablemos de la primera experiencia, estaba la lista del pueblo, que también tuvo mucha influencia. ¿Podríamos hacer un símil o estoy demasiado creativa este día lunes? Porque hoy día muchos dicen que qué pasa, por qué en el fondo ellos tienen tanta influencia si hoy día recae en los partidos políticos la responsabilidad de poder zanjar la discusión. ¿Qué Sí, es bueno, Amarillo por Chile en este proceso? Esa era la pregunta. claro, y en la misma lógica tampoco tienen representación parlamentaria, son una fuerza que nace a propósito del rechazo. Yo creo que ahí es lo que le valió el ticket para estar en la mesa, el impacto que tuvieron, algo que no vamos a saber tan a ciencia cierta cuánto fue, porque habría que hacer un desglose que no tenemos cómo hacer en la votación, pero una de las fuerzas que contribuyó al rechazo, fue una de las fuerzas que le dio este perfil más como pluripolítico al proceso del rechazo, así que el rechazo no era solo la derecha. Y ahí apareció Amarillos por Chile y también Jimena Rincón, etcétera. Sin embargo, ellos no tienen representación parlamentaria, lo cual a mucha gente le molesta que estén en el proceso, pero sin embargo, por eso yo decía que es mucho más complicado negociar ahora que antes, porque antes ahora tú tienes, no necesariamente la lista del pueblo, pero sí tienes algunos como sucesores naturales de esa articulación social que fue la lista del pueblo. Tienes al Partido de la Gente, tienes los republicanos, tienes los amarillos, los demócratas, o sea, el espacio y cada uno obviamente con su propia agenda dentro del proceso, se hace más difícil el proceso de avanzar, y por eso estamos en una situación donde no se avanza finalmente, porque está un punto donde yo creo que ya las fuerzas no quieren transar más allá. Yo te decía, creo que el punto más complejo, siendo que yo creo que hay otras cosas que podrían abordarse, aparte de esto, que la vez pasada no se abordaron y ahora pagamos los platos rotos por ser un proceso que en su momento de gestación fue tanto compromiso que no se dedicaron a, el acuerdo por la paz y la nueva constitución no era un documento acabado, ni una idea acabada, ni un proceso acabado. Por ejemplo, otro de los grandes errores, a mi juicio, del proceso constituyente anterior fue el tiempo. El tiempo, si uno leía el borrador anterior de la Constitución, independiente de que te gustara o no te gustara, creo que algo que era más o menos objetivo es que habían varios capítulos que le faltaba por lo menos un ratito más en el horno. Varios capítulos que necesitaban un poquito más de desglose, un poquito más de pensamiento, de acabar. Entonces, si vamos a convertir de nuevo esto en una situación donde esto se va a convertir en quienes logren tener más fuerza política, van a poder roncar con más fuerza dentro del proceso constituyente, y los que articulan mayoría pues, van a poder sacar un texto independiente que al resto no le guste. Vamos para el mismo camino. Puede que el día de ayer fue un grupo político el que articuló, el día de mañana puede ser el grupo del frente, pero si no aprendemos un poco de que el desafío de esto es lograr un texto que una, que es algo que estamos bastante lejos de hacer, y si este proceso no está haciendo ni por si acaso, estamos complicados. Y obviamente en el proceso de ceder no es tan sencillo, porque ninguno de las dos fuerzas va a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que ceder y no el de frente? Porque estamos en un punto donde ya pasa a ser binaria la cosa. Pasa a ser o estamos con el proceso mixto o estamos con el proceso 100%, y ahí obviamente, como ya lo hablábamos, hay pasiones, ideologías y visiones que hacen incompatibles pensar en cruzar la vereda para alguna fuerza.
Y respecto a la legitimidad de quienes hoy día también están conversando, porque anteriormente quienes estaban en el ámbito político, quienes se desarrollaban, tenían también dentro de experiencia o cómo se iban moviendo, había ya como mayor sustento. Hoy día en el último tiempo, y lo hemos conversado también respecto a cómo se va moviendo el Congreso, todo está dado casi como muy populista, que es lo que en este momento le gusta también a la gente, que es lo que puede ser aplaudido o no por algún sector, más allá de ideas de futuro que sean a largo plazo, qué es lo que puedo ganar, lo que no puedo ganar. Y también a propósito de eso ha ido cambiando mucho. O sea, hoy día quien tiene una mayoría, en 2 meses más puede que no la tenga también respecto a una votación, es lo que hemos visto en el último tiempo. También eso ha sido muy volátil, porque todo ha sido también respecto como a los apoyos muy volátiles, y también ha pasado con estos nuevos movimientos. Tenemos el Partido de la Gente, pero también tuvimos otros movimientos, por ejemplo, como la Lista del Pueblo, que en algún momento se pensó que iba a tener una mayor durabilidad en el tiempo, y que finalmente, claro, no sucedió, así como otros partidos que tampoco han logrado, han sido nuevos y no han logrado tampoco constituirse como grandes conglomerados. Entonces, la legitimidad también de quienes hoy día están conversando, y también respecto a cuál es su intención de fondo, que anteriormente parecía que había más proyección de futuro más allá de intereses personales. Sí, pero también recordemos que en el momento que hubo esa proyección de futuro era o se rompe o se raja. Era un momento donde estas fuerzas políticas se fueron obligadas a avanzar más allá de su agenda personal. Obviamente yo comparto el análisis. En esa época era mucho más sencillo porque esto fue en el momento algidísimo del estallido social, cuando ya llevábamos un mes y parecía que nada calmaba el fulgor del estallido social, y donde obviamente eran fuerzas de representación política en el Congreso, lo cual era mucho más fácil de limitar, porque son fuerzas que, independiente que algunas cambien, porque en 4 años, y ya lo estamos viendo, gente que partió del Partido de la Gente, que están republicanos, gente que se va moviendo durante el periodo, pero el hecho de asumir representación parlamentaria te asegura 4 años en estabilidad de poder, o sea, de que tiene cierta legitimidad para poder sentarte a... sin embargo, como esto es un desafío del sistema político, o sea, que nuestro sistema político tiene que determinar cómo sacar un acuerdo, ellos tienen que ver cuáles son las condiciones para sentar actores en la mesa. Y aquí nos pusieron como condición sine qua non, bueno, los que tengan representación parlamentaria, sino ellos mismos dijeron, bueno, cuáles son las fuerzas que tienen posición hoy día, que tienen voz y voto, hicieron una interpretación, y ahora es complicado porque es complicado bajar a alguien después de la mesa, porque como dices tú, hay fuerzas que duran un rato, y a lo mejor el apogeo de Amarillos por Chile no es tan fuerte hoy día de lo que fue saliendo del plebiscito. Y quién sabe, a lo mejor en 5 años más podemos equivocarnos y decir, no, aquí nació el tremendo partido que fue Amarillo por Chile, o viceversa. Fue algo que pasa totalmente a la obsolencia. Finalmente es responsabilidad del sistema político, y que no lo está logrando llegar a puntos de acuerdo y saber quiénes son los agentes claves para destrabar el acuerdo. Y ese agente clave puede ser no necesariamente alguien que cuente con legitimidad o no, porque tiene poder fáctico o tiene poder detrás, en la sombra del proceso. Sin embargo, aquí yo creo que somos mucho más honestos. Aquí las posturas se basan precisamente en la fuerza post plebiscito, pero creo que nuevamente todos quieren hacer un proceso más como algo que nos una, ni que un proceso de avance como plantean, sino como le interesa que el partido se juegue a su manera, o si no, no quieren jugar el partido finalmente. Y nuevamente eso nos pone en una situación súper complicada, porque a lo mejor vamos a terminar decidiendo por la fuerza o a través del proceso democrático cuál de las dos posiciones van a ser, pero no va a cambiar un poco el espíritu que van a tener, independiente de que no se pongan de acuerdo ahora. Si nos volvemos a entrar en un proceso constituyente, las fuerzas políticas van a tener que encontrar una forma que no se trate de imponer, sino ponerse de acuerdo. Si no, nos va a volver a pasar lo mismo, va a salir un texto que va a ser más representador de un sector, más que sentirse como un cuerpo representativo para todos. Con eso es muy altamente probable que se le pueda hacer una campaña en contra nuevamente y rechazar un texto, y si esto no resulta una segunda vez, yo no creo que se nos abra la puerta una tercera. Lucas, ya para ir cerrando, porque oye, se nos pasa rapidísimo cada vez que sondeamos qué pasa con el pulso político. ¿Qué te parecen también las declaraciones de La Moneda? Ellos están muy interesados en que este acuerdo salga pronto. Incluso creo que leí unas declaraciones ahí del mandatario Gabriel Boric que decía, bueno, tengamos un acuerdo, no importa cuán imperfecto sea, pero que tengamos un acuerdo, que vayamos avanzando. No es descabellado. Recordemos que uno de los hitos políticos más importantes en el camino de Gabriel Boric para ser presidente de la República fue ser parte del acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre,
del año 2019, un acuerdo que le costó, un acuerdo que le costó crítica, donde lo tildaron precisamente de amarillo, lo echaron de algunos movimientos de ese tiempo, pero rompiendo un poco el espíritu de lo que se está convirtiendo esto entre más se mantenga indeciso es una herida que a lo mejor no es prioridad, porque una de las cosas que hemos visto basado en la teoría de la agenda es que hoy día el proceso constituyente igual sale un poquito del fulgor que despertaba al principio, donde otros problemas sociales se los ha ido comiendo en el proceso de la agenda, pero eventualmente cuando las miradas se vuelvan a poner ahí, se van a dar cuenta que nos siguen avanzando y personas dicen, no te puedo creer que todavía siguen negociando, se hace complejo, y se hace complejo porque también es una piedra del zapato en el gobierno, porque hay una correlación bastante fuerte, lo fue en el proceso anterior, entre cómo va el proceso constituyente y cómo se evalúa el gobierno, o viceversa, cómo se evalúa el gobierno y cómo nosotros evaluamos el proceso constituyente. Por lo tanto, es complejo. Recordemos declaraciones como el ministro Jackson en su momento de Express, cuando decía lo vital que era para este gobierno que se aprobara esa propuesta de constitución anterior. Entonces, es difícil disociar al gobierno del proceso constituyente. Y obviamente la señal del presidente Boric es un poco la de, justo cuando estaba en la época de rendirle homenaje a don Patricio Elwin, la medida de lo posible. Finalmente logramos un acuerdo que, aunque no nos deje a todos contentos, es un acuerdo que nos permite avanzar. Y yo creo que eso es un poco también lo del espíritu que falta en la negociación. Como decía Leslie, algo que nos permita avanzar, un espíritu que nos permita avanzar. Y si eso significa que el acuerdo no va a ser como nosotros queríamos o creíamos, es parte de lo que es la negociación. Y yo creo que nuestras fuerzas políticas se la están olvidando y nuevamente están haciendo algo que yo esperaría que a esta altura ya se hubieran dado cuenta, que es un poquito más una lección de humildad. Que en todo este proceso yo creo que hay muchos momentos para haber aprendido de humildad y lecciones de humildad, y en este momento creo que todavía no están llegando a una conclusión que nos permita avanzar. Lucas Serrano, nuestro columnista en Mesa de Noticias de hoy. Lucas, queremos agradecerte y ojalá que cuando nos encontremos tengamos ahí novedades con el viejito Pascuero y este acuerdo para el nuevo proceso constituyente. ¿Quién sabe? No sé si nos queda una vez más antes que se acabe el año. Parece que nos queda una vez más. Nos queda una vez más. Bueno, ahí vamos a ver si... Pascuero. Vamos a ver si debajo del árbol nos dejaron un acuerdo de nueva constitución. Lucas, que tengas buena semana. Hasta luego, muy buena semana para todos. Saludos. Igual, chao. Bien, ahí lo teníamos. Vamos a ver qué pasa porque no da tregua el tema político.